querido dar un estudio acerca de la gracia. La gracia, podríamos hablar tanto de la gracia y es tan hermosa y tan vasta, que yo quisiera hacer un estudio de varias semanas, tal vez 4 semanas o 6 semanas, y en ellas no solamente exponer la esencia de la gracia, que es lo que vamos a hacer en estas 2 semanas próximas, pero me gustaría tomar lo que ya han hecho grandes teólogos, como el maestro que vino hace 3 años, el señor Jerry Cross. Tuve la oportunidad de estudiar con él en el seminario y es bastante lo que se puede aprender de cómo en realidad vivir con el corazón dedicado a Jesucristo, a su imagen, a su obra, a la esencia, y no vivir con la encomienda, con la búsqueda o con la necesidad de cumplir con requisitos, obras y planes que a veces ya son más de hombre y de una estructura eclesiástica o una estructura cristiana que acostumbramos a ver a nuestro alrededor. Entonces, pues es muy amplio y en realidad es grave que muchas veces ya las iglesias ya no van a buscar la esencia de Cristo y transmitir lo que es su persona, sino a competir en quién tiene más miembros, quién tiene más ministerios, quién hace más cosas bonitas que agradan al pueblo. Y eso no está en las Escrituras. Y eso no es lo que nos ha propuesto el Señor hacer. Nos encantan los retos de a ver cuánto alcanzamos a hacer cada año y tenemos metas a veces personales de participar en 3, 5, 7 ministerios y nuestra vida a veces está pintada de una imagen bien legalista y bien moral y nos olvidamos de la esencia. Nuestra primer batalla está con nosotros mismos. Yo se los digo, mi primer lucha está contra mí mismo, contra mi misma persona, que arrastra una carne que no le gusta al Espíritu. Pero si yo dedico más tiempo a los ministerios, menos me voy a ocupar de mí. Y la lucha que está siguiendo las iglesias en la actualidad va por ese camino. Va por hacer mucho, evidente, una moral bien bonita, la gente aplaude. Y los pastores que promueven eso, de veras que llegan a ser ídolos. Y le gusta a la gente, yo voy a ser como él. Va 3 veces a la cárcel, 5 veces al hospital, visita a 10 hermanos. Yo quiero ser un pastor así de dinámico. Y ese no es el fondo. En la esencia, ese no es el fondo. Puede ser bien bonito, bien motivador. Me decía un hermano, yo me voy a ir de esta iglesia porque mi pastor no me llama cada semana a ver cómo sigo. Pero fulanito sí me habla, me quiere muchísimo. Cada semana me llama y le digo, ¿por qué te llama? Es que tengo una enfermedad crónica y hace 3 años que me llama cada semana. Digo, ¿cada semana? ¿Qué pastor puede hacer eso? Y ocuparse de las necesidades de cada familia de esta iglesia. Estamos teniendo un moralismo y una dependencia de nuestros líderes. Y yo digo, ese que te habla cada semana está cometiendo un error, porque no te ha hecho independiente en Cristo. ¿Verdad? Sí, captan un poquito, lo puedo transmitir, lo están recibiendo de mí bien. El fondo del cristianismo no es que te vengas a ser dependiente de la iglesia, que pases aquí toda la semana y no salgas al mundo. Es que vayas y muestres tu confianza en Jesucristo. Entonces, si no comprendemos qué es la gracia y cómo vivir bajo la gracia, vamos a seguir siendo esos modelos de iglesias actuales que se están multiplicando y que como son activas. Pero para entrar al núcleo de ahí aguas, porque tú no eres tan bueno como nosotros. ¿Sí me explico? Puede ser crudo, pero es la verdad. Y es lo que Cristo vino a decirles a los fariseos. Hoy los fariseos se multiplican, pero les aplauden. Entonces vamos a ver el fondo. Como les digo, mi propuesta es de hacer 4 o 6 semanas de clases. Los voy a subdividir 2, cada vez que me toque, pero no me gustaría tampoco que cayera en olvido después de mis 2 semanas algo que hemos estudiado. La clase pasada, no sé si recuerden que estudiamos la clase pasada con ustedes. ¿Acerca de qué hablamos la clase pasada? El título de mi clase, el libre albedrío. Y ya inspirado y ya encarrilado
habiendo hablado en el libre albedrío de 3 de las doctrinas que vamos a ver hoy, en realidad esto va a ser un repaso, pero vamos a poner otro nombre a los términos. ¿Se acuerdan de qué hablamos en el libre albedrío? De la incapacidad del hombre, ¿verdad?, a poder tomar la salvación. O sea, decíamos que reprobábamos el libre albedrío porque en realidad no creemos que el hombre pueda, por sus medios, llegar a ser salvo. En mi manera más simple de hacer las cosas, les comparto las hojas de estudio, no para que las veamos todas a fondo aquí, para que se las lleven a casa, para que tengan los sustentos de las citas. Pero bueno, vamos a leer lo que es esencial y si me permiten voy a comenzar. Dice, las doctrinas de la gracia son cimientos del cristianismo. El tema central de la Biblia entera es la gracia dada en la persona de Cristo. Dios ha presentado desde el inicio sus características y su voluntad al mundo que Él ha creado y para quienes ha deseado manifestar su gracia y su poder. En cada libro de las Sagradas Escrituras vemos delineado el diseño de Dios, el cual nos revela su perfección, y un plan preestablecido en el cual Jesucristo es anunciado y presentado desde diferentes aspectos. La venida de Cristo ha sido anunciada en cientos de profecías como parte integral y central del mensaje dado a los hombres. Entonces, quiero resaltar que, bueno, aproximadamente 250 o 300 profecías en la Biblia se cumplen en la persona de Jesucristo, y vemos entonces que el propósito del Antiguo Testamento era educar al pueblo desde antes, avisando que iba a venir un Salvador. Es cierto que si tomamos cada profecía y se cumple en Cristo, lo vemos como puede ser muy claro, pero cada profecía por sí misma no nos da tal vez el panorama completísimo. Recuerdan que hay un canto y toda una predicación acerca de que María desconocía la totalidad y la grandeza de Jesucristo. ¿Sí recuerdan? María, ¿tú qué sabías? ¿Recuerdan ese canto? ¿No lo recuerdan? Cuando a María se le anuncia que ella va a aportar al Salvador y que ella va a ser en realidad un medio para enviar al Salvador, ella entendía a un Salvador en su dimensión. Ella no era teólogo, ella no era súper estudiosa de cada punto de las Escrituras como para reunir todos los puntos y decir quién era exactamente. Sí tenía una muy buena educación judía, pero de ninguna manera comprendía el contexto completo. Cuando a los discípulos les mostraba el Señor ciertas cosas y los iba educando, aún así no sabían que Él iba a ser molido y que su sangre iba a estar ahí expuesta por nosotros. Se les daba una pequeña idea de lo que era el Señor, de lo que iba a ser, pero el contexto de la gracia completo no lo vemos sino hasta la cruz misma. Entonces, es posible que haya todavía pastores que digan que la Biblia lo que tiene en sí, cuando muestran la Biblia lo que tiene aquí es amor y se derrama amor por todas partes y nada más es amor. Y bueno, se queda muy corto, porque Dios no es nada más amor. Dios es totalmente amor, ¿verdad? Pero totalmente justicia y totalmente verdad, totalmente ira. O sea, es algo perfecto, y si es algo perfecto no puede estar desbalanceado y no puede ser más una cosa que la otra. Entonces es presentar, a veces, no sé si les ha tocado escuchar estudios de gente que ha estudiado mucho supuestamente y nos dice que hay un Dios en el Viejo Testamento que es muy duro y otro Dios que es muy bueno en el Nuevo Testamento, o que cuando llegó Cristo todo se puso más bonito. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque la gracia y la misericordia de Dios, la bondad y su amor ha sido expresado desde el principio. Pero a veces nos gusta escuchar sermones que nos tranquilizan, que nos alientan humanamente. Bueno, si queremos conocer a Dios, no vamos a estar muy tranquilos. Es algo impresionante Dios. Entonces no es bueno pintar solamente el lado que le gusta a la humanidad escuchar. Tenemos que conocerlo y duele conocerlo. Vamos a ver esto que
que haya dejado yo, dice, no es posible comprender el cristianismo sin haber comprendido los elementos fundamentales que le forman. La gracia es el marco majestuoso en donde solamente Jesucristo es expuesto de manera gloriosa y justa como el representante de la soberanía y reino de Dios. Es el único capaz de mostrar en su persona la personalidad de Dios Padre, como lo son su amor y su justicia, su ira y su misericordia. O sea, todo junto. En la gracia, si no hay ira de Dios, ¿para qué nos sirve la gracia? ¿Sí me estoy explicando? No sé si alguien me quiera dar su concepto de gracia. A lo mejor podemos pasar muchas horas hablando de la gracia en su concepto, pero para que la gracia exista, era necesario que la justicia de Dios existiera. Miren esto, a Dios no le costaba nada decir, retiro mi ley y todos son salvos. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero si retirara su ley, no sería el Dios firme, el Dios que todo lo que dice se cumple y que no se arrepiente. Entonces, su justicia prevalece, pero para poder hacer justicia, puso a Jesucristo como pago. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestra intimidad, honestamente, se cree tan limpio como para pedirle a Dios, Dios, límpiame, rescátame, y para eso mata a tu hijo. Es espantoso. ¿Cierto o no es cierto? Es espantoso. Señor juez, libéreme de esta falta y que pague su hijo. Nadie lo puede hacer. Tenemos que ver la justicia de Dios como algo que nadie puede combatir, que nadie puede retar. ¿Recuerdan de aquel pasaje donde van llevando el arca? Se resbala el arca y uno quiere tomarla. ¿Qué le pasa? Muere instantáneamente. ¡Ay, Dios lo hubiera disculpado! Pues era para que no se cayera. No, es su palabra y dijo, nadie la toca. Entonces, no es que Él retire su palabra o que retire su justicia. La aplica 100%. Nunca dijo, no los voy a exterminar. Dijo, la paga del pecado es muerte. Son pecadores, necesito que alguien pague. Y como la bondad de todo el mundo, ojo, la bondad de todo el mundo no alcanza. Y la sangre de todos no puede ser tan pura como la de Jesucristo. Era el único que tenía que morir para pagar ese saldo. Entonces se aplican tanto el amor como la justicia. Si el amor fuera más grande, la justicia dejaría de ser y Dios dejaría de ser Dios. Claro, no lo alcanzamos a comprender porque ninguno de nosotros es tan justo como Dios, ni tan amoroso como Dios. Bien, entonces, para que la gracia exista es necesaria toda la intensidad de la justicia de Dios, vigente y presente y sin debilitarse. Dice aquí, la gracia de Dios expresa dos elementos inherentes, la justicia y el amor de Dios en la persona de Cristo. Se aprecia que Dios es totalmente justo y totalmente misericordioso. No podemos entonces predicar que Dios es más misericordioso que justo, más amoroso que recto. No, es perfecto. Claro, nosotros no alcanzamos a comprenderlo, pero es así, Él lo dice. Entonces las predicaciones cambian de color, ¿verdad? No es un Dios bonito y bueno que nos perdona todo lo que queramos hacer porque Él bajó el nivel de su justicia más abajo que el amor. No, pagó tan caro que llegó al nivel de su justicia y a ese nivel lo puso y lo pagó. Entonces es tan recto como justo, tan amoroso, sí, como duro. Bueno, vamos a ver las doctrinas de la gracia que ha resumido el señor Calvino. Nos sirven para poderlas estudiar separadamente y para poder entender cada aspecto. Como les decía, ya cuando vimos en mi última clase el libre albedrío y la tomada de pelo que eso es, nos dimos cuenta que el ser humano en realidad es incapaz, totalmente depravado y que depende de Dios. Entonces ya vimos en realidad mucha parte de lo que voy a decir, por eso me atrevo a hacerlo un poco más extenso.
pero bueno, vamos a leer algunos versículos para que no quede esto flotando. He puesto en la hoja de ustedes la explicación de lo que son los puntos. Algunos de ustedes me habían sugerido ya que cuándo iba a presentar o cuándo iba a hablar del calvinismo, que porque los tenía confundidos, y que si era necesario de veras tener la misma doctrina. Puse un artículo en el boletín de ustedes y explico. La doctrina es necesaria porque es la palabra de Dios. La misma doctrina es necesaria porque entonces creemos lo mismo. El que no tiene la misma doctrina está diciendo cosas que Dios no dijo. Así de sencillo. Entonces me argumentan, de todas maneras soy salvo. Sí. Y si no te bautizas también. Y si no vienes a la iglesia también. Y si no tomas la cena del Señor también. Y si pecas también eres salvo. Entonces ese argumento no funciona. La doctrina no nos sirve para salvación. La doctrina nos sirve para unificarnos en espíritu y cumplir lo que Dios manda. Entonces, ¿sirve la doctrina? Sí. ¿La doctrina qué es? Es la esencia de la enseñanza de Dios, que es recibida y transmitida. Si la distorsionamos, estamos perdidos. Estamos apuntando a otro lado. ¿Verdad? Bien, entonces estos puntos doctrinales son indispensables conocerlos. A veces nos da flojera y hay un domingo en la mañana, Paco, mejor cuéntanos un chiste. Otro día les cuento un chiste. Juan Calvino, el teólogo francés, resumió estos 5 puntos a fin de estudiarlos y comprenderlos mejor. Estos puntos explican la gracia en relación con el hombre y por sus siglas en inglés forman el acróstico TULIP. Me tomó como 30 clases llegar a esta clase, pero me da mucho gusto que vamos entrando a la sustancia, no porque lo demás no sirva, sino porque esto es el fondo y el centro. El primer punto, la total depravación del hombre. Vamos a leerla, por favor. Todo hombre nace siendo portador del pecado original. Su condición es de muerte espiritual. La llamamos depravación total, porque no hay nada en el hombre que sea puro y santo. No tiene relación con Dios, no conoce la luz, no conoce la verdad, nada de lo que hace le agrada a Dios, y su vida apunta a una muerte eterna. A mí se me figura a veces como el que llega a un río, ¿verdad? Y dice, ¡ay, qué rico está el río! Pero no sabe que después hay una caída de agua, una cascada. Y nosotros cuando nacemos, ¿a qué estamos destinados? A la muerte. Si nacemos. Entonces el Señor nos toma de la mano, nos rescata. Pero no nacemos austeros, no nacemos libres de pecado. La palabra de Dios nos dice claramente que el hombre nace con el pecado original imputado, o sea, cargado, puesto dentro de nosotros. Nosotros ya por ser humanos nacimos así. Como digo, ya lo hemos visto, esto vamos muy rápido. Adelante, si quieren, nada más vamos a leer en el Salmo 51, del 1 al 5. Voy a leer una parte. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. En el versículo 5 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Somos y nacemos totalmente pecadores. Entonces el hombre es incapaz de alcanzar a Dios. Dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿puedo ir yo al Padre? ¿Puedo ir yo a Jesús? ¿Puedo ir yo a Cristo? No, si no me trae el Padre. Palabras de Jesucristo, no lo estoy diciendo yo. Lo estoy afirmando, pero lo dijo Jesucristo. Adelante, Juan 6:65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Somos dependientes de que nos lleve el Señor. Si no nos llama el Señor, no podemos ir a Él. Fíjese en Juan 8, del 7 al 9, dice, y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre